Ser Contraste, información que da confianza. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz les presenta el día de hoy una entrevista muy alentadora, sobre todo por el hecho de que vamos a hablar de un hombre ilustre, de un benefactor coculense conocidos por todos, Rafael Méndez Moreno. Y vamos a hablar con su hijo, Carlos Méndez Rodríguez, quien nos va a platicar sobre todo, no la parte profesional, pero sí la parte humana, la parte privada, cómo era como papá, como esposo, como funcionario, dónde descansaba, cuáles eran sus gustos. Vamos a platicar con él. Acompáñenos, en un momento comenzamos. Ser Contraste, información que da confianza. El éxito se logra con trabajo, constancia y esfuerzo. Conoce a los que hacen la diferencia. Ser Contraste los tiene. Síguenos en redes sociales. Comenzamos esta plática con el señor Carlos Méndez Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches, Toño. ¿Cómo está? Permítame decirte, Toño, por favor. Para relajar el ambiente y entrar en confianza. A veces a mí se me va a salir Don Carlos, pero bueno, Carlos, vamos a si tratar quieres, de... Dime Charlie, como tú prefieras. Yo soy Carlos, a tus órdenes, y te agradezco mucho. Platícanos, ya sabemos de don Rafael y su esposa coculenses, sí. Pero recuérdanos a tus hermanos, a tus hermanas. ¿Cómo no? Sí. Mira, como dices, mi papá y mi madre, los dos son originarios de Cocula. Toda su niñez la vivieron aquí. Y una vez contraído el matrimonio, del cual hablaremos un poquito más adelante, tuvieron 7 hijos. 7 hijos. La mayor, Yolanda, que me sobrevive. Yo he dicho que es el mejor ser humano de mi familia, sí, en el sentido pues de su calidad humana precisamente. Era la mayor, es la mayor. Después de ella, Hermes Rafael, que fue un ilustre historiador y poeta, escritor, precursor de la historia del mariachi en Cocula, en México. Así es. Posteriormente de ellos es Norma Elvira, que falleció en un trágico accidente cuando tenía 19 años en la Ciudad de México, y que le encanta, todos originarios de Cocula. Ahorita te platico por qué todos originarios de Cocula, pese a que en algún momento la familia ya no habitaba aquí. Norma Elvira falleció a los 19 años, pero hizo aquí la secundaria y la prepa. Aquí recientemente la recordamos en un aniversario y donamos un ángel a la iglesia. Sí, claro. Y en recuerdo a ella, ¿no? Bueno, después de Norma vino mi hermano Germán Arturo, que es un arquitecto, que también tuvo algo de ilustre aquí en Cocula, porque fue el creador de la Escuela del Mariachi en Cocula, aparte de su trayectoria como arquitecto, como empresario, como todo su actividad normal que tuvo. Después de Germán Arturo es Lilia Josefina. Después tu servidor, soy el sexto de la familia. Mucho tiempo fui el cachorro, el más chico, ¿sí? Y después de mí, 11 años después de mí, nació Sixta Eugenia Berenice. Cuando ya nadie esperaba más familia por parte de mi papá, nos dieron la sorpresa y nació nuestra hermana más pequeña, que vino a ser como otra hijita para todos los hermanos y para la familia. Entonces hubo 7 hijos de Rafael Méndez Moreno y de su esposa Carmelita Rodríguez. ¿Cuántos sobreviven aparte de Yolanda? Sobrevivimos Yolanda, que es la mayor, y tu servidor. Recientemente, en tiempos de pandemia, tuvimos la desgracia de perder a 4 hermanos en 13 meses. Ninguno por COVID, por diferentes causas, pero fue en el periodo de la pandemia. Esto es muy reciente. Entonces, de los que quedábamos, ahora nada más me sobrevive mi hermana Carmen Yolanda y tu servidor, Carlos Gerardo. ¿Sí? Platícanos cómo inicia su vida
matrimonial Sí. con Rafael Méndez Moreno. ¿Cómo no? Mira, voy a recorrerme un poquito más atrás para Perfecto. darte el antecedente, no solo de cómo inicia su vida matrimonial, sino de cómo se conocen, su noviazgo y cómo llegan al matrimonio, si te parece. Perfecto. Bien. Sí, Vamos a hacer una pausa y iniciamos con eso en el muy siguiente bien, corte. muchas gracias. En un momento continuamos. Buenas tardes, soy su servidor Carlos Méndez, director general de Grupo DSX. Grupo DSX tiene 8 años en el sector de las telecomunicaciones. Somos representantes en México de Comscore, marca número 1 a nivel mundial y una de las 250 empresas más grandes del mundo. Llegamos a cualquier punto de la República y nos diferenciamos de la competencia por nuestro rápido y eficiente servicio. Entre nuestros principales clientes se encuentran Televisa, TV Azteca, Samsung, Liverpool, Inbursa, Walmart, El SAT, CFE, Coppel y Telcel. Más pronto que tarde, seremos la principal empresa mexicana de telecomunicaciones. Grupo DSX. Continuamos platicando con don Carlos Méndez Rodríguez y nos va a platicar cómo inicia la familia, primero con el noviazgo, don Rafael Méndez Moreno. Sí, bueno, como decíamos, siendo coculenses los dos aquí en su niñez, todo eso, llegan a la adolescencia y pues llegan a la edad de la cosquilla, yo creo, y mi madre pertenecía a una familia, los Rodríguez, una familia acomodada, cula, y mi papá era de una familia humilde, ¿sí? Y se conocen, se vislumbran, se echan ojitos y mi papá la empieza a enamorar. La familia de mi madre, los cuñados, en este caso los hermanos de mi madre, Que eran muchos. sí, eran muchos, no estaban muy de acuerdo que mi papá cortejara a su hermana, digamos que por la diferencia Social. ¿no? Sí. Entonces, digo, sin ser agresivos ni nada, sí ponían ciertos impedimentos. Eso no me lo platicaba no mi papá, me lo platicaba mi mamá, ¿sí? Y decía, no, mis hermanos lo corrían, en el sentido de que tú, ¿qué haces aquí, no? Con el tiempo, se enamoran, Carmelita nunca aceptó dejarlo y hacen un noviazgo. De ahí mi padre pide a mi madre y mis abuelos, por parte de mi madre, ponen un año de periodo de gracia entre la fecha de la pedida y la del matrimonio. Así es como llegan a casarse, ¿sí? Y yo digo, los cuñados, que en este caso eran los que en un momento no querían a Rafael, con el tiempo llegaron a tener una amistad entrañable, muy entrañable, mutua, mi papá con ellos y ellos con mi papá, pero una verdadera amistad, más que sus cuñados llegaron a ser sus amigos. Entonces así es como se casan, ¿sí? Con una característica muy especial en el matrimonio de mi padre y de mi madre. Mi padre era telegrafista y andaba como telegrafista personal, digamos, no personal, pero sí andaba con el general Lázaro Cárdenas, que en aquel entonces no era todavía presidente, pero ya era el general Lázaro Cárdenas, y él andaba en la época postrevolucionaria, andaba por toda la República, pues haciendo labores militares o de su campaña X, y mi papá era el que transmitía sus mensajes. Mi papá se subía a los postes telegráficos y transmitía los mensajes del general Lázaro Cárdenas. Llegó a ser una relación tan buena con el general, siendo su subordinado, pues, de un nivel jerárquico mucho menos, ¿no? Un chamaco. El general Lázaro Cárdenas apadrina al matrimonio de mi papá y de mi mamá, ¿sí? Entonces es una anécdota, una de las cuantas podemos... ¿En dónde se casaron? ¿Aquí o...? Aquí. ¿Y vino el general aquí? No, por medio de un escrito y todo eso, por cosa de labores, eso, pero quedó asentado que era su padrino. Su padrino de matrimonio. Sí. Así fue, ellos se casaron aquí en casa de unos familiares, de una persona muy conocida aquí en Cocula, don José Ibarra, que era hermano de mi abuela por parte de mi mamá. Sí, una persona, un comerciante muy conocido aquí en Cocula, muy connotado, y se casan con la familia ahí
la casa de mi tío José Ibarra. ¿Cuándo emigran a la Ciudad de México? Ellos no migran directamente a la Ciudad de México. Okay. Por causa del trabajo de mi papá, él ocupó diversas plazas en diversos lugares de la República. Entonces emigran a Tepic, a Chetumal, a Michoacán, a Aguililla, Michoacán. Uh-huh. Fueron muchos lugares donde mi papá, como telegrafista, estuvo asignado. Entonces, hay un dicho donde dice la mujer debe de seguir a su marido, y la familia también lo seguía, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿cómo es que fueron mis hermanos coculenses si vivían en diferentes lados de la República? Cada que mi mamá resultaba con un embarazo, faltando un mes o días para el embarazo, 15 días algo, se venía a aliviarse, como se dice, a la casa de su mamá, aquí en Cocula. Entonces, por ese motivo, todos mis hermanos, los 5 primeros, nacieron aquí. Cocula, ¿sí? Okay. Después, todos son coculenses, también mi padre y mi madre. Aquí están sepultados todos los que han fallecido, incluido mi padre y mi madre. Después nací yo, que no soy coculense de nacimiento, nada más de corazón, pero estoy registrado en Cocula. Okay. Y después, la sorpresa de mi hermana la menor, 11 años después que yo, también nació ya habitábamos en México. Ajá. También nació en México, pero también es registrada en Cocula. Finalmente, pues, todos somos coculenses. Entonces, él era encargado de oficinas de telégrafos. ¿Y cómo da ese salto para llegar a...? Bueno, mira, si me permites un poquito de antecedente también, uh-huh, hermanos. Y siendo el mayor, a los 14 años, 16 años, perdón, siendo el mayor, queda huérfano de padre de una familia humilde. Mi papá tiene que entrar a trabajar. Vamos a hacer un corte y nos continúas platicando esa parte, ¿te parece? Perfecto. En un momento continuamos. Hermanos Vázquez Medina, Contadores Públicos. Te ofrece servicios de contabilidad integral, asesoría fiscal y nóminas. Contamos con alrededor de 100 profesionistas especializados en diferentes áreas, con reconocimiento y debidamente capacitados. 25 años y más de 600 clientes avalan nuestra trayectoria. Acércate y asesórate con nosotros. Para más información, contáctanos al 31 23 0063. Estamos platicando sobre el señor Rafael Méndez Moreno cuando queda huérfano y se hace cargo de su familia. Sí, por motivos forzosos, con su madre y sus hermanos huérfanos. Él busca trabajo, siendo un adolescente de 16 años, va a la oficina telegráfica de aquí a pedir trabajo, con la suerte de que sí lo hubo, y en ese tiempo se llamaba como meritorio. Okay. Y ese meritorio era pues todo, era el que barría la oficina, era el mensajero, era el aprendiz de telégrafos. Entonces así ingresa en el puesto más bajo que puede tener la jerarquía telegráfica a nivel nacional, en el puesto más bajo, como adolescente. En ese tiempo hay una frase que se hizo célebre en la familia y que fue cierta. Mi papá, cuando le dan trabajo en el puesto más bajo del telégrafo, llega a su casa y le dice a su madre: te prometo que voy a llegar a lo más alto del escalafón nacional de telégrafos nacionales. Siendo un chamaco, hace ese comentario con su madre, y muchos años después le da la satisfacción de haberle cumplido esa promesa. ¿Sí? Entonces él empieza, ahí el jefe de la oficina era Miguel Mestas y un señor Galindo, originarios de Cocula, que fueron sus jefes y fueron sus maestros. Y fueron los que lo fueron ayudando ahí a aprender la clave Morse, con la cual él después ya lo fueron comisionando, primero en Cocula y después en diversos lugares de la República, ya como telegrafista. ¿Sí? Así fue como salió con la familia, emigró de Cocula a diversos lugares, ya con los niños y todo eso, y los coculenses andaban ya por la República siguiendo a mi papá con su trabajo. ¿Sí? Hay anécdotas
de mi padre, por ejemplo, dada su pobreza, cuando todavía era joven y andaba mandando dinero a su casa, en alguna de las poblaciones donde laboraba, pues los recursos no le alcanzaban para rentar un departamento, un hotel, un hostal, lo que sea. Entonces llegó un momento en donde le dieron permiso de habitar en una funeraria, ¿sí? Y en la noche, para no pasar frío, dormía dentro de un ataúd, ¿sí? Solo platicaba, pero se corroboró con las personas, tanto de la funeraria como los telegráficos de ahí corroboraron que así era, ¿no? Entonces tiene anécdotas ciertas así de su peregrinar, que lo hacen con ciertas características especiales en su trayectoria, ¿no? Digo, no fue fácil entonces. No fue fácil. Mi papá, de un origen completamente humilde, fue luchando hasta que con los años llegó a la Ciudad de México, ¿sí? En ese trayecto como telegrafista, él también participó en la cuestión sindical, ¿sí? Él era trabajador y llegó a ser un líder sindical. Había un sindicato de telegrafistas, pero había un sindicato de comunicaciones, porque los telegrafistas dependían de la Secretaría de Comunicaciones y de Obras Públicas. Entonces había un sindicato de telegrafistas. Mi papá fue líder del sindicato de telegrafistas, después fue líder del sindicato de comunicaciones y después fue líder del sindicato de comunicaciones y obras públicas. Entonces, muy joven, no sé, 30 y tantos años, mi papá ya era el líder sindical de comunicaciones y transportes. Esto reviste una de las características raras en la trayectoria de los funcionarios públicos o la política nacional, en donde, por ejemplo, tanto en las empresas como en la parte del gobierno, una parte es la parte sindical de los trabajadores y otra parte es la parte patronal o los jefes, en el caso del gobierno, los jefes de los funcionarios públicos, ¿sí? Cuando uno es sindicato, forma parte del sindicato, es muy raro que seas el patrón, ¿sí? O es muy raro que siendo del sindicato seas el jefe desde la parte del servidor público, del funcionario. Mi papá fue líder sindical y después fue el director general de telégrafos de la parte, digamos, entre comillas, patronal. O como servidor público. Entonces ocupó los dos cargos. ¿Y cuándo fue? ¿En dónde fue? ¿Y cuándo? Cuando empezó a apoyar a sus paisanos. Precisamente en su trayectoria telegráfica, ocupando diversos puestos, como jefe de oficina, superintendente estatal, todo eso. Después fue jefe de alguna oficina ya a nivel nacional, ¿sí? Porque de líneas, y luego ya fue subdirector general de telégrafos, y luego ya fue director general. Él desde que era superintendente, ¿sí? O jefe de oficina en algunas poblaciones, ya empezó a ayudar a sus paisanos. Ahora, vamos a hacer un corte, pero regresando nos vas a empezar a platicar también en ese peregrinar cómo era la convivencia, sí, entre él y su familia, sí, porque además del trabajo que tenía, pues tenía que atender a la familia, ¿no? Por supuesto, sí, si no lo regañaban en la... En un momento continuamos. Buenas tardes, soy su servidor Carlos Méndez, director general de Grupo DSX. Grupo DSX tiene 8 años en el sector de las telecomunicaciones. Somos representantes en México de Comsco, marca número 1 a nivel mundial y una de las 250 empresas más grandes del mundo. Llegamos a cualquier punto de la República y nos diferenciamos de la competencia por nuestro rápido y eficiente servicio. Entre nuestros principales clientes se encuentran Televisa, TV Azteca, Samsung, Liverpool, Inbursa, Walmart, El SAT, CFE, Coppel y Telcel. Más pronto que tarde, seremos la principal empresa mexicana de telecomunicaciones. Grupo DSX. Seguimos platicando con don Carlos Méndez Rodríguez y nos vas a platicar cómo era la convivencia en ese peregrinar en la República Mexicana de don Rafael Méndez Moreno. Mira, tengo referencia porque yo todavía no habitaba en el planeta. Claro. De los chicos de la familia. Como te digo, yo nací ya cuando la familia estaba en México, ¿sí? Pero la referencia de siempre en la familia en plática era de que mi papá, pues lo fundamental para mi papá era la familia.
empezando por su familia, de su madre y sus hermanos, y por eso se abocó a luchar para ellos, pero ya casado, pues la familia era fundamental, y vivían en una intimidad ahí con gran amor hacia sus hijos, ¿sí? Mis hermanos, la mayoría, que en paz descanse, bueno, pues obviamente, como todos dicen, tengo el mejor papá del mundo, mis hermanos también lo decían. ¿Sí? Era un padre cariñoso, muy amoroso, pero muy estricto, muy estricto. Mi papá era una persona de un carácter muy duro, muy firme, y eso lo transmitía en la familia. Era un padre cariñoso, apoyador, pero con una mirada te estaba diciendo: siéntate, párate, o haz tu tarea, o pórtate bien, ¿sí? Entonces, esa característica hizo que la educación en la casa fuera cariñosa, pero firme y estricta. Eso pues nos sirvió a todos en la formación de la familia. Todos fuimos profesionistas, y nunca mi papá ni mi madre batallaron para que fuéramos ascendiendo los grados académicos y eso. Nosotros sabíamos que teníamos que estudiar, sí o sí, y nunca de la manera represiva, simplemente siguiendo el ejemplo de trabajo, de conducta de mi padre. ¿Sí? Responsabilidad, y a mí no me tenían que decir: trae tus calificaciones. Yo sabía que las tenía que llevar, ¿sí? Pero teníamos estímulos en ese sentido, el cariño, y también pues nos daba cierto estímulo económico, modesto, pero también lo había, ¿no? En poca instancia. Yo te comento, por ejemplo, teníamos algunos familiares, algún tío muy querido por nosotros, Modesto Rodríguez, que era una persona muy dadivosa, y él siempre, a los más chicos de la familia, que éramos yo, mi hermana Lilia, mi hermana Sixta todavía no vivía, él llegaba y se despedía, y se ponía una moneda, un billete en la mano, y al despedirse de nosotros, a mí y a mi hermana, chicos, se ponía un billete y nos los dejaba en la mano, ¿sí? Y nos los regalaba. Billete, pues no sé qué denominación en aquel entonces. Mi papá se enteraba y se enojaba. O sea, no acepte dinero, ¿no? Pues me lo puso en la mano, ¿no? Entonces, eso refleja que mi papá decía: no, nunca pida ni favores ni dinero, tiene que ganárselo, siempre. Entonces, nunca pida para nada a nadie, ni acepte, gáneselo, ¿no? ¿Alguna vez lo viste enojado? Muy pocas veces, enojado no, así realmente enojado no, pero no necesitaba. Con la palabra te decía todo, ¿sí? Era muy estricto, pero nunca lo vi gritar, nunca lo vi ofender, nunca lo oí decir una grosería en plan de enojo. A lo mejor camaradería con los amigos, alguna, lo que llamamos en México, pero dentro de un chiste o cosas así, en el sentido humorístico. Pero no, más bien en casa la que se notaba un poco más mi mamá, pero mi papá inteligentemente le llevaba la acción, no pasaba. Me supongo que tu mamá te platicó muchas veces cómo era el trato de Rafael con ella. Bueno, fíjate, desde chamaco me enamoró y luchó hasta conseguir. Mi madre era una mujer muy hermosa. Esa parte la platicas ahorita que se parece. Sí. Vamos, don de Rodríguez. Hermanos Vázquez Medina, contadores públicos. Te ofrece servicios de contabilidad integral, asesoría fiscal y nóminas. Contamos con alrededor de 100 profesionistas especializados en diferentes áreas, con reconocimiento y debidamente capacitados. 25 años y más de 600 clientes avalan nuestra trayectoria. Acércate y asesórate con nosotros. Para más información, contáctanos al 31 23 0063. Pues seguimos platicando con don Carlos Méndez Rodríguez, y nos estaba platicando cómo era el trato de su papá con su mamá, igual de su mamá con su papá. Sí. Sobre todo por lo ocupado de él, ¿no? Sí, pero mi papá diario iba a comer a la casa. Diario, sí. Siempre y cuando no anduviera pues en alguna gira o lejos de la casa, mi papá diario comía en la casa. Sí, y diario atendido por mi mamá, por mi madre. ¿Sí?
como te decía, mi madre era una mujer muy bonita, de adolescente, de joven. Mi papá, pues se puede decir que la conquistó. Y pues debido a eso, mi papá siempre tuvo un trato de mucha deferencia conmigo. Siempre la cortejaba. Era un trato, si no quieres, como le llamamos nosotros, empalagoso, sí era un trato cariñoso, de respeto y de un apoyo total, ¿sí? ¿Qué recuerdas tú? ¿Algo en particular de esa relación de tus papás? No, pues la relación que recuerdo es que cada quien en su papel, mi madre en la educación de los hijos, la escuela, la casa, ¿sí? Y la atención a mi papá, que nada le faltara, todo eso, y mi padre pues como proveedor de lo material hacia la casa, pues cada quien cumplía su papel y dentro de eso había armonía. ¿Sí? Mi papá era una persona que tenía muchos amigos, muchos conocidos, muchos amigos, ¿sí? Y como las mujeres, mi mamá decía, ya te vas con tus amigos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí decía, oye, ya te vas con tus amigos, pero nos llevaba a los hijos que al fútbol o al box o cosas así. Entonces mamá le decía, ya te vas con ellos, sí, pero también iba con los hijos, ¿no? Entonces, ¿Cuáles eran sus aficiones de él? ¿De mi padre? Sí. Bueno, mira, por ejemplo, el montar a caballo, cosa cual pues hacía en su pueblo de joven, la tauromaquia, como los toros, llegó a hacer llegó a torear vestido de luces y con público, ¿sí? Y eso tenemos fotografías y todo de mi papá vestido de luces como torero. El fútbol, ¿sí? ¿A qué equipo le iba? Chivas. No, mi papá, siendo paisanos, los conocía. Dada la trayectoria de mi papá, jaliscienses mi papá, llegaron a conocerse y tenían una afinidad. Lo visitaban a mi papá en su oficina, los Chivas, y después todos los tapatíos de la selección lo visitaban. A mí me llamaba mi papá y me decía que te traigan a la oficina porque aquí está la selección. O cuando menos los tapatíos de la selección, no de las Chivas, los de las Chivas y los otros. Los de los otros equipos. Le gustaba mucho el fútbol y tenía conocidos, el box también. A mí nos llevaba a ver las peleas de Vicente Saldívar, del Pozo Olivares, del Alacrán Torres, de Mantequilla Nápoles. Era un aficionado del box, de los toros, de cabalgar. También le gustaba la aviación, llegó a pilotear. ¿Y qué era lo que más disfrutabas? Que tú te acuerdes o que te platicara tu mamá. Lo que más decía, esto no me lo pierdo. De mi padre, lo que más decía él. Sí. Pues eso, los deportes, las peleas de box. Okay. Las peleas de box no solamente nos llevaba. Había funciones de box los miércoles y los sábados, ¿sí? Y por la tele lo seguía miércoles y sábados, eran en la noche. Le gustaba que le hiciéramos así como piojito. Piojito. Nos sentaba, pero nada más a los menores, a los mayores casi no, porque ya estaban grandes, pero a los pequeños nos hacía que le hiciéramos haciendo así como piojito, ¿sí? Mientras estaba viendo el box, el fútbol en la televisión, nosotros estábamos ahí con una especie de cariño, pero de repente te cansabas y te quedabas con la mano así y te decía, síguele. Tenía un tic, mi papá siempre llegaba y en un equipal, en la casa se sentaba a leer el periódico, las revistas, ¿sí? Y mi papá tenía un tic, de repente se quedaba sentado y tenía un tic así. No siempre, no era un tic permanente, pero de repente lo veías y estaba así. ¿Sabes qué es esto? Del telégrafo, ¿no? Tenía el Morse. El Morse. Claro. Y era esporádico, pero lo tenía y lo vacilábamos. Le decíamos, mira papá, ¿no? Sí. Entonces, así, era una persona pues normal con sus aficiones. Y en cuanto a las comidas, ¿qué era lo que más le apasionaba comer? Bueno, mira, en la casa tanto desayunaba como comía. Entonces, en la mañana, pues los chilaquiles, lo que diario comía era huevos tibios. Sí, le hacía a mi mamá sus huevos, no crudos, ni cocidos, ni fritos, eran huevos tibios.
Se los tomaba como complemento alimenticio. Vamos a ir a un corte ¿Cómo no? y al regreso nos vas a platicar sus convivencias con sus amigos. Sí, cómo no. ¿Sí? Claro que sí. En un momento continuamos con Carlos Méndez Rodríguez, hijo de Rafael Méndez Moreno. Buenas tardes, soy su servidor Carlos Méndez, director general de Grupo DSX. Grupo DSX tiene 8 años en el sector de las telecomunicaciones. Somos representantes en México de Comsco, marca número 1 a nivel mundial y una de las 250 empresas más grandes del mundo. Llegamos a cualquier punto de la República y nos diferenciamos de la competencia por nuestro rápido y eficiente servicio. Entre nuestros principales clientes se encuentran Televisa, TV Azteca, Samsung, Liverpool, Inbursa, Walmart, El SAT, CFE, Coppel y Telcel. Más pronto que tarde, seremos la principal empresa mexicana de telecomunicaciones. Grupo DSX. Continuamos platicando y ahora don Carlos nos va a platicar de sus amigos, Sí. tanto de los amigos convencionales que no tuvieran algún cargo público como los que tenían cargo público, porque además tenía muchos conocidos, ¿no? Sí, era muy conocido. Era conocido en la República porque el telégrafo llegaba a toda la República. Entonces era conocido en la República. Y tenía amigos, como dices, tanto del ámbito laboral como del ámbito familiar o cercano, de vecinos. Y tenía amigos, muchos amigos entrañables en Cocula, de su infancia, de su juventud y de la etapa madura. Entonces, mi papá, una de las características por las cuales la gente lo ha querido, ¿sí?, en Cocula y en su vida, es por su calidad humana. Su calidad humana obviamente la transmitía a la familia, pero también la transmitía hacia afuera. Esa calidad humana la hacía que tuviera amigos, que la gente lo quisiera. ¿Sí? Tú no sabes el día de que era no su cumpleaños, el día de los Rafaeles, porque mucha gente no sabía qué día cumpleaños, pero sí sabía qué día era el día de los Rafaeles. No sabes la cantidad de gente que llegaba a manifestarle su cariño, su apoyo. O el día del telegrafista también, que era muy famoso, ¿no? Sí, bueno, el día del telegrafista era el 14 de febrero. Siempre se hacía una conmemoración dentro del gremio telegráfico, hacían su evento oficial y luego hacían siempre una comida, un banquete, y iban todos los telegrafistas. Eso se celebraba en toda la República. Sí. Y pues ya mi papá, siendo director o subdirector ahí, pues presidía la ceremonia o la comida en la Ciudad de México. ¿Sí? Y tenía muchos amigos. Y luego en la tertulia con los amigos, les gustaban pues la bohemia, el vacilón, como dicen. Se llevaba de una manera muy picaresca con sus amigos, decente. Se molestaban, pero nada más para picudearse unos con otros. Se tomaban 2 cubitas en la tertulia, pero pasaban horas. Y eso que te digo era tanto en México como aquí en Cocula. Aquí en Cocula, cuando venía, te hablaba yo de sus cuñados, los esposos, los hermanos de su esposa. Aquí venían a la tertulia, se consiguen sus amigos y otros muchos aquí de Cocula, y hacían la tertulia aquí en Cocula. Había una casa muy concurrida aquí en Cocula de Lalo Cárdenas, Eduardo Cárdenas, y ahí se juntaba la gente. No nomás cuando venía mi papá, la gente cotidianamente se juntaba. Y cuando venía mi papá, ahí se juntaba, pero se juntaba más gente, ¿sí? Porque tenía muchos amigos mi papá. ¿Quiénes eran sus amigos de aquí de Cocula? De aquí de Cocula, mira, Paco Allende, Rafael Paredes. Pero Rafael Paredes también de la Ciudad de México, ¿no? De allá. Rafael Paredes es un amigo desde niño, joven, y después emigró a México y vivía en México. Y en México seguían su amistad. En México se hizo una llamada colonia coculense, de todos los coculenses que vivían en México. Y se frecuentaban muy seguido. Ahí, por ejemplo, participaba Rafael Paredes, Elias Nandino, el doctor Elias Nandino, Lolita Cepeda, Tere Prieto, muchos coculenses. Entonces en Cocula se reunían los coculenses. Y aquí, pues, los que vivían aquí, por ejemplo, tuvo una amistad muy entrañable con Guadalupe Ibarra, que fue un político aquí en Cocula.
y que se decía que él tenía aquí el cacicazgo político de Cocula, porque era el líder de la región del PRI, de Cocula, era el líder del PRI, y como entonces el partido predominante o único era el PRI, pues decían que mi tío era el que ponía y quitaba candidatos, y al ser candidato del PRI pues era presidente automáticamente, casi. Mi tío Guadalupe como era del PRI, decían que era cacique de Cocula, no, era líder sindical de Cocula. Mi papá, en su aspecto político, dentro de su trayectoria partidista, porque mi papá era miembro del PRI, ¿sí? Mi papá tenía relevancia partidista, jerárquica, dentro del partido, ¿sí? Esa relevancia partidista a nivel nacional, dentro del partido, y a nivel, por supuesto, si era nacional, pues era en Jalisco, y si era en Jalisco, pues era en Cocula. Entonces, mi tío Guadalupe, del que te hablo, era el líder del partido en Cocula. Pues la verdad, y mi papá lo hacía con mucho gusto porque era un hombre íntegro, Guadalupe Ibarra. Mi papá era el que apoyaba desde el punto de vista político a mi tío Guadalupe. Por eso mi tío Guadalupe tenía la fuerza que tenía aquí en Cocula, ¿sí? Pero mi papá lo hacía con mucho gusto porque, aparte de ser su amigo, Guadalupe Ibarra era una persona íntegra, honesta, humilde, sencilla, trabajadora, que dejó un ejemplo aquí en Cocula. También tiene aquí su gusto en Cocula, y yo desde el punto de vista particular creo que muy merecido. Claro. Muy merecido. Y además de él, Allende, Paco Allende, Miguel Allende, como te decía, Elías Nandino, el doctor Elías Nandino, convocado también en Cocula, pues bueno, infinidad, toda la familia dentro del gremio del mariachi, el trompetista, bueno, todos los mariachis de Cocula, todos eran sus amigos. Martín Armenta. Martín Armenta, de los Xochimilcas, como no, sí. Vamos a seguir platicando y nos vas a platicar ya de la parte política. Enrique Silva. Vamos a hacer un corte y regresando nos platicas un poco más de la carrera política que tuvo en la Ciudad de México, ¿te parece? Con mucho gusto, sí. Un momento, continuamos. Hermanos Vázquez Medina, Contadores Públicos. Te ofrece servicios de contabilidad integral, asesoría fiscal y nóminas. Contamos con alrededor de 100 profesionistas especializados en diferentes áreas, con reconocimiento y debidamente capacitados. 25 años y más de 600 clientes avalan nuestra trayectoria. Acércate y asesórate con nosotros. Para más información, contáctanos al 31 23 0063. Sigamos platicando con don Carlos Méndez y nos va a platicar esa parte de convivencia que tenía, pero también cómo convivía con los políticos, cómo empezó a platicar con ellos. Con compañeros de trabajo, amigos, Alberto Enríquez, Melesio Gómez, Julián Acosta, Juan Legazpi, amigos que había que mencionarlos porque eran la parte chilanga de sus amigos, ¿no? Pero eran una infinidad, omito muchos porque no los recuerdo ahorita, pero los llevo en la memoria, en el corazón siempre, porque eran grandes amigos de mi padre. ¿Ellos jugaban algo por cuando se reunían o era la charla? Era la tertulia, okay. Era la plática de lo común. Sí, el clima, el día a día. La religión, las chivas. Entonces, en la parte política, como te digo, mi papá formaba parte del sindicato y luego de la parte oficial y todo eso. Él formó parte del partido, tiene sus libros ideológicos, tiene un libro de una ideología. En el Partido Revolucionario Institucional, como era un partido casi único, había otros partidos que eran como que se llamaban apéndices del PRI, el PPS y el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En aquel entonces Fidel Velázquez, cosas de políticos que les llaman dinosaurios en la política mexicana. En aquel entonces había muchos políticos jaliscienses de jerarquía muy renombrada. Mi padre, siendo parte del PRI y siendo un ideólogo del PRI, formaba parte del ala de izquierda, si se puede decir, del PRI. El PRI, dentro de sus sectores, sus ideologías nacionalistas, tenía una ala de izquierda. Entonces todavía no existía el Partido Comunista, todo eso. Después Valentín Campa, etcétera, ¿no? Lombardo Toledano,
Pero antes, previo y durante toda esa, que después surgió el izquierdismo en México, dentro del PRI mi papá formaba parte del ala de izquierda del PRI. Dentro de eso llegó a, dentro de la jerarquía oficial como funcionario público, él era director general de Telégrafos Nacionales, pero dentro del partidismo político se codeaba con gentes de mayor nivel, eran sus compañeros de lucha política o de ideología, ¿sí? Te puedo mencionar gente del nivel de Agustín Yáñez, ¿sí? El secretario de Educación Pública, un gran escritor mexicano, jalisciense, Juan Gil Preciado, ¿sí? Que fue gobernador de Jalisco, fue secretario de Agricultura y Ganadería, jalisciense, Guillermo Kosovo Hidalgo, que fue gobernador de Jalisco, jalisciense, Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en 68, que le tocó el movimiento, la represión del movimiento jalisciense. Todos esos señores eran secretarios de Estado. En ese tiempo Kosovo Hidalgo era oficial mayor. Llegaron los gobernadores, secretarios de Estado, y mi papá, siendo de un nivel jerárquico inferior a ellos en el aspecto oficial, se codeaba con ellos a nivel partidista, ideológico, y hacia el futuro de Jalisco. Eran un grupo político muy hermético que los hicieron ocupar los principales cargos en el Estado. ¿No? Ese grupo tenía. Yo creo que también influyó en el desarrollo político de mi padre. Militó en la masonería. Y bueno, se supone que la masonería es una cuestión discreta. Mi papá siempre respetó eso, nunca nos platicaba nada. Pero bueno, ya murió y externamente, pues todos sabemos que existe la masonería. Mi papá pertenecía a la masonería y llegó a ocupar el grado máximo de la masonería. Y dentro de la masonería se movía mucho el aspecto político. Se puede decir que los principales cargos partidistas en México se decidían dentro de la masonería. Hasta la muerte de mi padre, todos los presidentes mexicanos habían sido masones, empezando por Juárez, ¿sí? Y terminando con hasta que murió mi padre, ¿sí? Entonces, yo creo que influyó mucho en su trayectoria política el estar dentro del partido, ¿sí? Dentro del sindicalismo y dentro de la masonería, de una manera discreta. Nosotros no sabíamos que formaba parte de la masonería, ¿sí? Yo lo descubrí ya post-mortem de mi papá, y obviamente investigué todo eso y encontré las cosas, los instrumentos y todo eso, y tengo conocimiento de causa de cómo fue, ¿sí? Entonces ese fue más o menos el camino político que yo, fíjate, hay algunas anécdotas, por ejemplo, siendo él con la jerarquía que ocupaba tanto sindical como telegrafista, cuando era presidente Manuel Ávila Camacho era presidente de la República. Él era poblano y su hermano, yo creo que famoso, Maximino Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla, tenía fama de el hermano incómodo, como ahora le llaman. Sí, en aquel entonces era el hermano incómodo, ¿sí? El presidente era Manuel, pero el potente era Maximino. Y una vez Maximino, dentro del aspecto laboral y del sindical y todo eso, tiene un problema con mi padre, un problema fuerte. Mi padre defendiendo la parte laboral y Maximino era secretario de comunicaciones. Y mi padre era telegrafista y venía de la parte sindical, y defendiendo a los trabajadores tienen una confrontación política y llegan a las palabras de las ofensas personales, familiares, lo que en México llamamos a la progenitoria, sí. Pero fue de Maximino hacia mi padre, pero fue con respuesta inmediata. ¿Sí? Entonces pasa eso y mi papá se queda preocupado porque era el hermano del presidente, ¿sí? Pero él lo hizo por una causa. Se queda preocupado y el presidente lo manda a llamar la semana siguiente, o el día siguiente, no sé, y lo manda a llamar el presidente a mi padre a decirle: oye, le mencionaste a la familia, a mi hermano, y soy el presidente, ¿sí? Entonces mi papá le da la explicación al presidente de cómo fue, ¿sí? Y sale dándole la mano al presidente, exonerado y ratificado en su puesto, ¿sí? Además, el presidente le dio la razón, ¿sí? Esa es una anécdota que tengo como
el aspecto político. Vamos a hacer un corte y me supongo que tienes otras anécdotas de gente coculense que les ha dicho, que les ha platicado lo que les ha ayudado o les ayudó Rafael Méndez Moreno. En un momento continuamos. Buenas tardes, soy su servidor Carlos Méndez, director general de Grupo DSX. Grupo DSX tiene 8 años en el sector de las telecomunicaciones. Somos representantes en México de Comscore, marca número 1 a nivel mundial y una de las 250 empresas más grandes del mundo. Llegamos a cualquier punto de la República y nos diferenciamos de la competencia por nuestro rápido y eficiente servicio. Entre nuestros principales clientes se encuentran Televisa, TV Azteca, Samsung, Liverpool, Inbursa, Walmart, Telsa, CFE, Coppel y Telcel. Más pronto que tarde, seremos la principal empresa mexicana de telecomunicaciones. Grupo DSX. Ya vamos cerrando casi esta entrevista, pero muy sustanciosa, muy productiva. Pues el conocer a don Rafael Méndez Moreno. Platícanos cómo, además de esas anécdotas políticas que tienes, algunas anécdotas que tengas con coculenses que conocieron a tu papá, sobre todo que les ayudó en el trabajo, ¿no? Mi papá fue querido por la gente, muy querido, porque ayudaba y todo eso. Yo lo he definido siempre como un humanista. Por eso tenía muchos amigos y por eso la gente lo apreciaba. Hay un dato que te quisiera comentar, por lo cual su calidad humana trascendió en esto que te voy a comentar. Normalmente tú invitas de padrino a un familiar, a un gran amigo o a tu jefe. ¿Sí? A tu jefe lo invitas que apadrine a tu hijo, pues para quedar bien o todo eso. Cuando mi papá era director general de Telégrafos Nacionales, su jefe, el ingeniero Méndez de Ocurro, que a la postre fue secretario de Comunicaciones, era el jefe de mi padre. Y fueron compadres. ¿Sí? Él era veracruzano, era Eugenio Méndez, pero era veracruzano, no ningún ex familiar. Él era de una jerarquía superior a mi padre. Y se hacen compadres. Y cualquiera dice, no, pues Rafael Méndez Moreno invitó al ingeniero Méndez de Ocurro a padrinar uno de sus hijos. No. Su jefe, el ingeniero Méndez de Ocurro, invitó a mi padre a padrinar a su hija, a su hijita Carmelita. ¿Sí? Entonces mi papá apadrinó a él. Y yo creo que él lo invitó a mi padre por su calidad humana. Yo creo que lo llegó a apreciar como persona y por eso lo invita. ¿Sí? Es una pequeña referencia, anécdota de cómo mi papá era amigo de la gente subordinados o de la gente que de arriba, jerárquicamente superiores, ¿no? Aquí en Cocula he tenido anécdotas. Por ejemplo, mira, yo no te voy a decir el nombre de esta persona que te voy a comentar, pero era un amigo entrañable desde la niñez. Y mi papá, por ejemplo, confió en él para efectos de... Aquí mi papá tenía una granjita que puso unas casetas de pollos. Entonces le encargó a esta persona, siendo que mi papá vivía en México, le dijo, bueno, pues tú eres coculense, si quieres. Él le ofreció, decir, hago cargo de las casetas. Sucedió que esta persona hizo un mal manejo de las cosas. Yo estaba chiquillo, pero yo venía aquí a Cocula a acompañar a mi papá. Y una vez, saliendo de esta casa, mi papá se sube a su coche y llega esta persona, su gran amigo desde la infancia, y le dice, oye Rafael, te quiero explicar. Y mi papá le dijo, no, y le dijo por su nombre, no, voy a decir un nombre ficticio, no, X. No, me fallaste. Te he dado todo mi apoyo, toda mi amistad y me fallaste. Discúlpame, pero aquí terminó nuestra relación, cuando menos en el negocio que tenía. Y mi papá se arrancó y esta persona se quedó asombrado. Y después yo tuve referencias y dicen, bueno, pues se fue con justificada razón, ¿no? Ahora, dentro del punto de vista de anécdotas de la gente de Cocula, ahorita mi padre tiene 50 años de fallecido. Tengo la satisfacción de que yo vivo en México, yo nunca he vivido en Cocula, pero año tras año que vengo a Cocula, siempre me encuentro gente que me dice, ¿eres hijo? En un baño, en un restaurante, y se enteran que soy hijo de Rafael Méndez Moreno, y de veras es asombroso que tantos años después me digan, qué satisfacción conocer al hijo de Rafael, porque ayudó a mi tío, ayudó a él, entonces me enumeran cosas. Te juro, te doy mi palabra de que
muchas veces, varias veces, con lágrimas en los ojos. Ha habido gente que me encuentro aquí afuera de la casa o en la plaza y dicen, oye, tu papá me ayudó, gracias a él tengo mi pensión, pero fíjate que de una manera especial porque me lo dicen con lágrimas en los ojos de agradecimiento, Claro. de que los ayudó. ¿Sí? Esa anécdota la tengo muy constante en Cocula, con una gran satisfacción de que me refieran a mi padre de esa manera. Ahora, pues platícanos el accidente, cómo... Sí. Bueno, fíjate que dentro de la trayectoria de mi padre, ¿sí? Todavía faltaban algunos escalones, según pues, todos los analistas de esos tiempos y la política y todo eso. Mi padre muere, pero le faltaban algunos escalones que tenía muy a la mano. Uno podría ser la Secretaría de Comunicaciones como secretario, otro podría ser la gobernatura de Jalisco. O sea, primero una, o sea, después otra, o alguna de las dos, o a lo mejor ninguna, porque ese es un hubiera, ¿no? Sí, pero los tenía muy al alcance, dada su relación política dentro del partido, dentro de comunicaciones, a nivel nacional. Entonces era una cosa que lo tenía muy a la mano. Dentro de eso, mi papá, lo principal en su vida era el trabajo, el cumplimiento del deber. No había otra, el cumplimiento del deber. Un día, como funcionario de comunicaciones y transportes, lo invitan a la inauguración. Mi papá va en representación del gobierno de la República a la inauguración de una línea aérea. Esta línea aérea era entre México y Aguascalientes. Y mi papá va en representación en trabajo. Mi papá murió trabajando. Va en representación del secretario de Comunicaciones a la inauguración de la línea aérea, en el vuelo inaugural. ¿Sí? Va él, el director de aviación, el dueño de la compañía, el hijo del gobernador de Aguascalientes, ¿sí? En el vuelo de ida y luego en el vuelo de regreso venía el hijo del gobernador, o sea, todos murieron en el accidente. ¿Sí? Iban 18 personas, 6 tripulantes y 12 pasajeros que eran pues la comitiva del vuelo inaugural. Así muere mi padre trabajando en la cúspide y ahí se le truncó la vida y se le truncó la carrera, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y se nos truncó a nosotros la esperanza y la ilusión de seguirlo teniendo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte ya para ir cerrando esta entrevista, pero no nos vas a platicar al regreso el legado que les dejó del ejemplo como humanista a ti y a tus hermanos. ¿Cómo no? Con mucho gusto, sí. En un momento seguimos platicando ya para cerrar esta entrevista con don Carlos Méndez Rodríguez. Hermanos Vázquez Medina, Contadores Públicos. Te ofrece servicios de contabilidad integral, asesoría fiscal y nóminas. Contamos con alrededor de 100 profesionistas especializados en diferentes áreas, con reconocimiento y debidamente capacitados. 25 años y más de 600 clientes avalan nuestra trayectoria. Acércate y asesórate con nosotros. Para más información, contáctanos al 31 23 0063. Platícanos cuál es el legado que les deja, el ejemplo que les deja de vida don Rafael Méndez Moreno a ti y a tus hermanos. Pues mira, es un gran ejemplo. Yo siempre he dicho, yo en algún momento pensé seguir la trayectoria de mi padre. Sin embargo, llegó un momento que dije, te quedan grandes los zapatos, ¿sí? Sinceramente, dedícate a vivir tu vida sin tener que seguir la línea. Una, porque está muy alta la vara. Dos, porque no necesariamente, somos personas diferentes. Pero el legado, el ejemplo, ese sí lo sigues, ¿sí? Y ese, imagínate, un ejemplo, un legado de un hijo huérfano que mantiene a su padre, a sus hermanos, que después duerme en una caja de muerto, que después defiende a los trabajadores, que ayuda a sus coterráneos, que le ponen su nombre a calles, que tiene monumentos, esfinges. Entonces, imagínate el legado que tiene placa donde nació, en donde vivió, y todo ha sido por iniciativa popular. Entonces, imagínate el legado que nos deja. Como te digo, para mi papá primero era el trabajo,
el trabajo y el trabajo, el cumplimiento del deber, así murió, cumpliendo el deber. Entonces es el legado que nos deja y es el legado que nosotros hemos seguido. Cada quien, los hijos somos diferentes, pero cada quien en su profesión, cada quien en su forma de vivir, en su estilo, lo siguieron. Mis hermanos, como te repetía, pues uno poeta, escritor, tienen aquí reconocimiento en Cocula de su trayectoria ya individual, no como hijos de Rafael Méndez, sino como personas, ellos de lo que hicieron por el pueblo en Cocula, ¿sí? Mi hermana, la que murió en el accidente, era reina de los estudiantes, de los charros, de los deportistas, de las fiestas patrias, meses antes de morir. También por cariño a su pueblo, que se vino a vivir. Les digo que la oveja negra de la familia aquí es el que sacó la entrevista esta noche. Pero no, fíjate que, no lo digo demasiado, pero yo me hago la autobroma esa, pero siempre he seguido la línea de mi padre. Soy un cuate íntegro, trabajador, honesto, responsable y pues cariñoso con mis hijos en lo particular, pero todo eso porque así nos inculcaron mi padre, y permítanme mencionarme dentro de esta entrevista en relación a mi padre, a mi madre, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Ella, mucho tuvo que ver también. Dentro de la casa la que nos llevaba las riendas era mi madre, ¿sí? Y cuidado, era más estricta mi madre que mi padre, era más estricta, ¿sí? Pero siguiendo la línea del padre, pero era tan estricta que yo le hablaba de tú, a mi padre le hablaba de usted, ¿sí? Y mi mamá era la estricta, sin embargo la tuteábamos, pero a mi padre nosotros le hablábamos de usted, ¿sí? De una forma de respeto, ¿sí? Pero mi papá nunca nos regañaba, nunca nos golpeó, pero le hablábamos de usted, él me hablaba de usted a mí. Él me decía, ándele, váyase con su mamá a misa, acompáñele. No me decía, ándele, no me decía, ándale. Uh-huh. Entonces, esa forma de respeto, pero mi papá yo lo abrazaba, lo besaba, le hacía piojito viendo el box. Era su compañero yo de chiquito en los últimos años de vida. Mis hermanos ya estaban grandes. Entonces me permitía a mi papá convivir mucho con papá y me jalaba mucho a su vida cotidiana. Don Carlos, ¿qué siente cuando regresa a Cocula? Sí. Y lo acoge la gente, lo reconoce. No, yo siento una satisfacción, es emoción, es una satisfacción que me lleva a la emoción, ¿sí? En la intimidad me conmueve, ¿sí? Y digo, bueno, la vida me dio la dicha de tener a ese papá, ¿sí? Y lo vivo con emoción. Yo a mi papá diario lo recuerdo, diario, ¿sí? De veras, ¿sí? Y diario llevo su línea. No necesito esperar que sea el día del padre o que sea su cumpleaños, ¿no? Tengo como una norma, y no porque yo me la haya impuesto, ¿sí? Diario me acuerdo de mi padre, ¿sí? Pero es sin querer, lo llevo dentro, ¿sí? Entonces eso es lo que yo siento aquí en Cocula y en México, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Aquí en esta casa, mi papá le costó muchísimo esfuerzo en su trabajo. No sé cómo fue que se hizo de este punto de Cocula, arriba del cerro, y cómo su ilusión era construir una casa aquí, y la construyó. Y tú ves aquí, si tú lo ves, es un punto neurálgico de Cocula. Sí. Yo le llamo que es el mejor punto de Cocula, a lo mejor porque es la familia, pero si tú ves, es un punto que se ve todo. Él escogió, pero le costó toda su vida conseguirlo, toda su vida hasta que murió. Hace su casa, con toda la ilusión de su vida, con la finalidad de venirse en el retiro a vivir en su pueblo, a donde nació, cosa cual no pudo lograr porque el accidente aéreo se lo truncó, ¿sí? Entonces aquí estamos en esta casa y lo siento, lo vivo como, bueno, pues imagínate cómo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y los coculenses, como quieren mucho a mi padre, ¿sí? Pues me hacen sentir, nos acogen, a la familia los acogen muy bien. Para cerrar esta entrevista, ¿qué le diría a los coculenses de parte de la familia Méndez? Pues que le tenemos tanto cariño al pueblo, que aquí estamos. Aquí está sepultado mi padre, mi madre, todos mis hermanos, y yo a Cocula a veces vengo nada más al panteón, ¿sí? A verlos.
pero yo cada que vengo a Cocula siento que es mi tierra. Yo nací en México, estoy registrado en Cocula, pero a los coculenses les digo que la familia Méndez Rodríguez siempre estará para servir a su pueblo desde el punto de vista afectivo y de lo que sea. Mira, acabamos de tener la satisfacción de donar un ángel a la iglesia, un ángel que teníamos de bronce en la casa. Yo platiqué con el señor cura. Ese ángel lo hizo mi papá cuando lo mandó a hacer cuando murió mi hermana. Lo teníamos en la familia, duró 50 años. Ahora que mis hermanos mueren, mis padres, yo dije, ¿qué va a hacer de ese ángel con el tiempo? Yo voy a morir, no tarda. ¿Qué voy a hacer de ese ángel con el futuro? Entonces platiqué con el señor cura de Cocula y platiqué con la familia primero. Les dije, ¿qué les parece si donamos el ángel a la iglesia de Cocula? Y tuvieron la deferencia de aceptarlo. Y está aquí en la iglesia del pueblo de la Cruz. Es una donación de la familia Méndez Rodríguez. Otra donación de la familia Méndez Rodríguez, es aquí tú sabes que el símbolo de Cocula es el mariachi, y el mariachi es el símbolo nacional. Uh-huh. Entonces, aquí en Cocula hay un monumento al mariachi, ¿sí? Aquí en la entrada de Cocula. Sí. El lugar donde está ubicado el monumento al mariachi es una donación de la familia Rodríguez al pueblo de Cocula, para que ahí se ubique el pueblo. Entonces la familia Méndez Rodríguez, por instancias o por ejemplo de Méndez Moreno, modestamente, pero te voy a decir, no lo está haciendo la familia Méndez Rodríguez, ese terreno era de mi padre, ¿sí? Y el ángel lo mandó, una satisfacción de mi padre y mi madre, el de ver al ángel que ellos hicieron aquí en la cruz. Yo creo que si vivieran, dijeron, mira qué bonito que quedó el ángel ahí. ¿Sí? Y otra satisfacción es que un terreno que era de mi padre y de mi madre, ahora está el monumento al mariachi, ¿sí? Entonces, te voy a decir acá entre nos, ahorita últimamente hemos tenido problemas de que nosotros queremos que el monumento al mariachi, el terreno, ya quede a nombre del pueblo de Cocula, que se escriture a nombre, por eso estoy aquí hoy, ¿sí? Buscando que se escriture ya, porque tiene años el pueblo usando el terreno, el predio, y ahí está el monumento al mariachi, pero no, el municipio no lo ha escriturado. Entonces yo estoy aquí en parte para buscar que el municipio ya haga el trámite para que el terreno sea ya del municipio. Lamentablemente, increíblemente, ¿sí? La donación es para el pueblo de Cocula, no para el municipio, no para el ayuntamiento, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente últimamente hemos encontrado pero yo creo que es un malentendido, y yo creo que próximamente se va a arreglar. No va a haber problema para que el predio pase definitivamente a disfrute del pueblo de Cocula y del monumento al mariachi. No veo una razón por la que no. Don Carlos, muy agradecido por esta entrevista. Hemos conocido la otra parte de don Rafael Méndez Moreno, la que desconocíamos. Habrá gente muy allegada a la familia que sí lo conocía, pero aquí tienen esta información, y Ser Contraste se los lleva hasta sus hogares. Le agradezco la entrevista. Yo te agradezco, Toño. Yo sí te estoy tuteando, tú me dices Don, porque yo me ves no, otro lado pero yo soy muy agradecido, tanto porque me hayas tomado la oportunidad de decirte estas palabras, y muy agradecido porque se sigan acordando de mi padre. Claro. Entonces, el agradecido soy yo, de parte de mi familia. Sí, y permíteme decirte de parte de mi padre también. Muchas gracias. Gracias. Ser Contraste, información que da confianza. Ser Contraste, información que da confianza. El éxito se logra con trabajo, constancia y esfuerzo. Conoce a los que hacen la diferencia. Ser Contraste los tiene. Síguenos en redes sociales.